Ya estamos de vuelta para encarar la recta final de esta jornada sobre biodiversidad y para seguir escuchando proyectos muy interesantes que se han llevado a cabo por muchos de ustedes. En este caso es el turno para darle la palabra a Juan Martínez Barrio, que nos va a hablar sobre aplicando un plan de recuperación, acciones para la conservación de Patella Candey. Adelante. Hola. Vamos a ver si sé apuntar esto. Buenas, ¿se me oye? Sí. Esto vamos a utilizar este ejemplo como puede ser unos fondos, un programa FEDER como el que estamos tratando en esta jornada, para permitirnos ejecutar muchas de las cosas que se plantean a la hora de redactar un plan de recuperación, que puede tener muchas ideas, puede tener muchos conceptos, pero bueno, al final hay que plasmarlos y bueno, en este caso hemos tenido la fortuna de poder llevar a cabo muchas de esas acciones y bueno, vamos a mostrar algunas de ellas y los resultados que hemos podido alcanzar. Entonces, bueno, por situarnos, obviamente con esta audiencia es fácil, pero bueno, todo el mundo entendemos que Patella Candey es una especie que se incluye desde los primeros catálogos de Canarias como especie en peligro de extinción, luego entra en el catálogo nacional. Estar catalogada de esa manera ya implica que tiene, según el catálogo español de especies amenazadas, tiene que conllevar un plan de recuperación y el Real Decreto del 139, que nos establece que tenemos que hacer un seguimiento periódico de las especies, de su estado de conservación, que ese artículo ya nos plasma muchas de las actuaciones que luego hemos incluido en el propio plan y que hemos adoptado en las medidas que hemos llevado a cabo y que recogemos en esta presentación. Pues sea un seguimiento de la población, una evaluación de su hábitat, la dinámica poblacional que tiene la especie y una serie de parámetros que nos ayuda a conocer en profundidad a la especie. Entonces, este plan de recuperación, que se aprueba en el 2015, a modo de resumen del resumen, podemos decir que sus objetivos básicamente es el proteger y conservar no solo la especie, sino entendiendo que es importante trabajar sobre su hábitat, que lo haremos en este caso a partir de una aprobación de un régimen de usos que conlleva restricciones, lo que nos lleva a una necesidad imperiosa de vincular a la población y a la sociedad, porque van a ser partícipes van a ser un sujeto pasivo de esta aprobación. Vamos a conseguir que sea un sujeto activo de la protección de la especie. Y también va a ser fundamental que ampliemos el conocimiento que tenemos de la especie, ¿no? Lo que comentábamos antes, esa dinámica poblacional, esa conservación del hábitat, esa condición que tiene y que vamos a necesitar trabajar para conseguir solventar la situación que nos lleva a este plan, que es que hay una especie en peligro de extinción. Entonces, como comentamos, vamos a trabajar fundamentalmente a dos niveles. A nivel de especie, tenemos una serie de características de la especie. Sobre todo vamos a centrarnos a la hora de evaluar esta especie en sus amenazas. Y esta es una especie que, aparte de vulnerabilidades propias de la especie, de tipología de su reproducción o lo que queramos hablar, la principal problemática que tiene es las amenazas del marisqueo y la pérdida de hábitat. Y ese citado hábitat, que es, bueno, ya tenemos una foto aquí que vemos que es un área de esparcimiento, es un área de uso por parte de todos los visitantes que vamos al litoral. Entonces, necesitamos vincular a esos visitantes y trabajar sobre este entorno, porque además es un entorno, un ecotono muy variable y, por tanto, es muy diverso y es muy vulnerable. Entonces, vamos a estructurar, aparte de muchas otras informaciones y contenidos que se incluyen en un plan de recuperación, vamos a trabajar las contrataciones que llevamos a cabo en este programa FEDER, lo vamos a centrar en 4 patas fundamentales, que sería una primera de información, tanto de la especie, de su población,
como de la propia especie, de la genética, de la información inherente de la especie, una de cartelería para favorecer el acceso del usuario del litoral a la información que incluye en el plan, sobre todo la referida al régimen de usos que se establece. Luego, una de divulgación y concienciación, que se ha hablado hasta la saciedad en estas jornadas y se va a continuar hablando porque es el pilar fundamental con el que se puede trabajar a la hora de conservar. Y luego también se incluyó para la protección de esta especie el desarrollo, entre estas contrataciones que se adoptaron, el desarrollo de la aplicación Normap, que ya nos ha estado hablando antes Olga. Entonces, vamos a no hablar más de Normap, ya hemos tenido claro, pero bueno, en cuanto a la información que necesitamos o que hemos ido recopilando sobre estos años, pues hemos ido viendo la evolución de estos núcleos poblacionales desde un seguimiento que se hizo previo a la redacción del plan en 2014 hasta la actualidad. Gracias a esos seguimientos que hemos ido haciendo, bien a partir de estaciones puntuales que se han llevado un seguimiento mucho más asiduo, como un censo completo de toda la isla de Fuerteventura, que es la única en la que se localiza esta especie en la actualidad, hemos ido valorando fenómenos de reclutamiento, cómo se han ido generando nuevos núcleos gracias a una recuperación de los números poblacionales de esta especie que hemos ido detectando, cómo ir caracterizando. Hemos desarrollado un método de traslocación, por ejemplo, para romper una dinámica peligrosa que tiene la especie, y es que está acantonada en el sur de la isla de Fuerteventura, en la península de Jandía. Entonces, bueno, ese acantonamiento fomenta una debilidad potencial de la especie. Entonces vamos a tratar de romperla desarrollando un método de traslocación y, de hecho, ejecutándola en recientes fechas. En esta información, este aumento del conocimiento, hemos hecho también una caracterización filogenética de la especie. Hemos conseguido el genoma y hemos caracterizado cómo este núcleo poblacional completo de Fuerteventura está claramente separado del de las Islas Salvajes, con lo cual eso también nos ha posibilitado descartar metodologías de protección, por ejemplo, porque en un momento dado nos planteamos hacer una repoblación de Fuerteventura a partir de la población de salvajes. Sin embargo, hoy en día ya sabemos que esa opción es inviable, porque además debilitaríamos la diversidad genética que tenemos en Fuerteventura, donde la población es menor, pero tiene una diversidad genética mayor, con lo cual consideramos que, de hecho, la fuente original de la especie es más septentrional, es decir, las salvajes vendrían derivadas de las poblaciones canarias y no viceversa, como podríamos pensar. La segunda pata que ya hemos comentado, que sería la cartelería, bueno, hemos trabajado por activa y por pasiva en el desarrollo, en el diseño de carteles que acerquen la complejidad del régimen de uso que se ha establecido, tratando de compatibilizar en la mayor medida el uso que se quería hacer del litoral con la conservación de los bienes naturales que allí se localizaban. No ha sido fácil. Para ello hemos trabajado también sin descanso desde el que comienzan a adoptarse las medidas en este programa. Se ha trabajado muchísimo con todos los estratos de la sociedad, desde los niños hasta los profesionales, los usuarios recreativos, cualquier comunidad que hayamos podido idear, hemos tratado de trabajar con ellos. Asociaciones de vecinos, eventos divulgativos, eventos científicos. Hemos hecho grupos de trabajo con las fuerzas de seguridad, tratando de acercarles a las normativas que debían aplicarse. Hemos hecho muchísimos materiales entregables
audiovisuales. Estamos terminando la edición de un vídeo para poder acercar la especie a toda la sociedad canaria. Hemos desarrollado un foro participativo in situ en la zona de Jandía, pero para toda la isla de Fuerteventura igual. Bueno, hemos hecho una obra de teatro que hemos llevado a múltiples centros. Hemos trabajado en todas las facetas que hemos podido para tratar de acercar al usuario, porque al final hemos visto que Fuerteventura es una isla, por sus habitantes y por sus visitantes, muy volcada en el uso del litoral y no tanto en la conservación del mismo. Entonces, cuando se afrontó la ejecución de este plan, tuvimos que remitirnos inexorablemente a la sociedad y por eso hemos tenido que trabajar tantísimo y seguimos trabajando. Lo bueno es que en este proceso hemos ampliado el conocimiento que tenemos de la especie, conocemos su dinámica, estamos detectando cómo los núcleos poblacionales, pese a ser de un reducido tamaño, están creciendo, están mostrando dispersión. Hemos podido identificar distintos genotipos, con lo cual hemos detectado, como comentábamos antes, ¿no?, algunas vulnerabilidades y implicaciones para la conservación de la especie. Esto lo hablaremos después. El resumen es que estamos viendo cómo la población está creciendo y los resultados nos están avalando. Vamos a ver si conseguimos sacarla de ese estado. Como ven, hemos adoptado un montón de contratos y se ha llevado un montón de acciones durante este ciclo. Muchas gracias.